Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo de todas las semanas. Continuamos siempre aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa. Seguimos con nuestra formación académica desde nuestros hogares. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Tenemos una sesión que nos ayudará a complementar la parte de la ortografía y gramática conjuntamente para poder utilizar al expresarnos de manera correcta el uso de estos términos o de manera escrita para poder expresar justamente cualquier idea, pensamiento, emoción que podamos o queremos transmitir al receptor. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy dando inicio para conocer el tema como son el día de hoy los conectores parte uno, los conectores lógicos o los conectores, pero vamos a iniciar con los primer formación, con la primera formación o la primera tipología de conectores. Por eso la denominamos conectores uno. ¿Y qué son los conectores? ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos utilizado los conectores o hemos oído acerca de los conectores? Existe una extensa clasificación de ellos. ¿Conoces más o menos cuál será este tipo de clasificación? Y además de esto, tengo que preguntarte si tú utilizas conectores en tu día a día. Seguramente en estos instantes lo estás analizando y pues sí, en nuestro día a día para poder comunicarnos utilizamos los conectores. Como su mismo nombre lo indica, sirven para conectar o enlazar los términos dentro de un componente oracional. Hemos visto ya en el tema del sujeto bastantes oraciones y cada una de estas oraciones puede tener un conector que enlaza ideas. Recuerda también que dentro del tema de oraciones, dentro de sujeto y predicado, vamos a ver diferentes tipologías de oraciones, como las oraciones, por decirlo así, unimembres y bimembres. Vamos a ver también las oraciones compuestas y las oraciones simples. Entonces, de esta forma podemos recordar y utilizar y darle el valor necesario para el uso de los conectores. Por ejemplo, uno de los conectores más habituales que tú utilizas en tu día a día y toda tu familia es el conector y. Cuando queremos mencionar más de un nombre, María y Juan. Cuando queremos mencionar más de un elemento o sustantivo, ve a comprar, ¿no? Ve a comprar zanahorias, coma, habas, coma, zapallo y carne. Entonces utilizamos siempre los conectores como medio de enlace o conectar diferentes palabras, como ya lo hemos mencionado. Muy bien, entonces vamos a conocer el propósito de nuestra sesión del día de hoy. Nuestro propósito será conocer y practicar los tipos de conectores, conocer y practicar la primera clasificación de los conectores. Y tendremos que poner para realizar nuestro organizador gráfico el título de los conectores. Muy bien. De esta forma podremos realizar nuestro esquema gráfico para poder repasar y también recordarte que es parte de nuestra calificación, de nuestro trabajo y esfuerzo y responsabilidad de presentarlos a tiempo y correctamente trabajados. Bien, entonces veamos qué son los conectores. Los conectores son marcas. Esto según un autor muy conocido que es Díaz, un lingüista bastante famoso, y él considera que los conectores van a llegar a ser marcas, marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la coherencia que subyace en la estructura superficial del texto. Quiere decir que los conectores son aquellas marcas que van a ayudar al lector a entender de manera clara y precisa la lectura o el texto. De esto se puede desgregar que nos menciona que va a resaltar la estructura superficial de este, o sea, del texto. Mediante los conectivos o conectores, el escritor organiza, la persona que quiere transmitir la información va a organizar retóricamente y lógicamente sobre todo, la información de sus textos.
Muy bien, sabes que un texto puede llegar a ser una oración y una oración contiene conectores, ya que todo texto imparte una idea concreta y completa. ¿Qué más nos dice? El lector, por su parte, se apoya en los conectores para descubrir con más facilidad cómo se relaciona en el texto la información nueva con la que suministraba anteriormente. Claro, el lector o cualquier lector, en tu caso, en mi caso, cuando empezamos a leer algo nuevo, nos estamos relacionando con algo novedoso, con algo que desconocemos quizás en su totalidad o parcialmente. Entonces, los conectores nos ayudan al mejor entendimiento de esta nueva información que el emisor o el autor nos quiere transmitir. Bien, veamos. Ahora, nos dice también cuáles son las características de los conectores. Generalmente los conectores son numerosos, son bastantes y son polisémicos que tienen diferentes formas de utilización y al mismo tiempo significados. Un mismo conector puede expresar diferentes significados, por eso polisémico, relaciones en contextos lingüísticos diferentes. Acuérdate, un mismo conector puede presentarse en diferentes oraciones con diferentes significados. Por eso también se considera polisémicos. Una misma relación lógico-semántica se puede expresar mediante diferentes conectores, claro. Muy bien, vamos a ver una relación de repente causa-efecto con la utilización de los conectores. Aun cuando diferentes conectores pueden expresar una misma relación, no por eso son conmutables. Quiere decir que si los conectores puedo utilizarlo en diferentes tipos de oraciones, no siempre puede ser de esta forma, porque un conector puede dar en una oración, en otra oración, pero quizás en una tercera expresión u oración ya no tendrá el mismo significado ni sentido. Entonces tendré que escoger de manera adecuada y correcta a los conectores. Muy bien, entonces veamos la clasificación de los conectores con uno o dos ejemplos que nos ayuden a entenderlo de mejor manera. Veamos, la primera clasificación están los conectores de introducción. ¿Cuántas veces al exponer o al recitar o al presentar algún trabajo no hemos utilizado un conector de introducción? Sí, estamos en lo cierto, siempre hemos utilizado un conector de introducción. ¿Y para qué sirve? Justamente para introducir o iniciar un texto o un discurso. Cuando hablamos de texto puede ser escrito, cuando hablamos de discurso puede ser oral y escrito. Recuerda que los conectores se utilizan tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, nos dice que sirve para iniciar. Veamos entonces cuáles son los conectores de introducción. Tenemos ante todo, para comenzar, primeramente. Entonces, estos serían los conectores de introducción. Yo puedo utilizar ante todo, muy buenos días a toda la concurrencia hoy presente en este auditorio. Para comenzar, daré un breve resumen sobre mi historia de vida. Primeramente, quisiera iniciar saludando a todos los presentes, por ejemplo. Entonces, estos serían los conectores de introducción. Veamos ahora los conectores de adición. Bien, vamos a conocer a los conectores de adición. Cuando hablamos de adición, hablamos de suma. Entonces, estas van a ser las que añadan información. Cuando utilizamos estos conectores, quiere decir que añade información de lo que estamos diciendo o a lo que queremos decir. Por ejemplo, tenemos los conectores además, a continuación, asimismo, también, además de eso, aparte de eso y. Muy bien, tenemos varios conectores. Por ejemplo, podemos decir, compré todas las frutas y verduras. Además, estoy utilizando una adición, un conector de adición. Estoy aumentando, además de carnes. A ver, viajé a ver a dónde, a Arequipa, a Juliaca. Además de eso, conocí el volcán Misti. Listo, estoy mencionando que aparte de haber viajado, hice algo más. Estoy aumentando. Si yo digo, por ejemplo, yo expongo, mi compañero, no sé, a ver, mi compañero Pedro expone, luego expone Lita, luego expone Brigitte y dice el que está presentando en la exposición. A continuación expondrá mi compañera, supongamos mi compañera María.
Entonces estoy aumentando. Justamente para eso sirven los conectores de adición. Bien, veamos la siguiente clasificación. Tenemos los conectores de explicación. Su mismo nombre lo indica, explica y profundiza la información. Los conectores de explicación explican y profundizan más lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son estos conectores? Tenemos los conectores es decir, tenemos el conector también, esto es, en términos concretos, en otras palabras, o sea, a saber, en efecto, de esta manera. Veamos los ejemplos. En otras palabras, aditivo o explicativo, disculpen, explicativo. En otras palabras, la enfermedad del COVID-19 mató a mucha gente. A ver, también podemos decir, hoy no saldré de mi casa por el aislamiento social, es decir, por la enfermedad del COVID-19. También puedo decir que los trabajos que nos dejan los profesores son muy productivos para nosotros. Esto quiere decir o esto es que nos ayudan a seguir aprendiendo desde casa. Entonces estoy explicando la primera información gracias a un conector de explicación. Muy bien, veamos el siguiente conector. Tenemos los conectores de causa y consecuencia. Tenemos los conectores de causa y consecuencia. Como su nombre lo indica, indica una causa y un efecto. ¿Cuáles son estos conectores? Por eso, por lo tanto, por consiguiente, por esta razón, por este motivo, por tanto, en consecuencia. Así pues, entonces, de manera que, pues, a causa de, etcétera. Veamos los ejemplos. Nos dice, el virus del COVID-19 aumentó a causa del comercio ambulatorio. Causa-efecto. ¿Por qué aumentó? A causa de algo, del comercio ambulatorio. O uno más conocido, no saldrás a jugar, no saldrás a jugar. A ver, vamos a escoger un buen conector. En consecuencia, olvídate de verte con tus amigos. ¿Listo? O también podemos decir, no saldrás a jugar, pues no terminaste tu tarea. ¿No? Entonces podemos ver justamente esta causa-efecto. Por no haber terminado mi tarea, no saldré a jugar. Causa-efecto. Muy bien. Veamos la siguiente clasificación de los conectores. Tenemos el conector de contraste, el conector de contraste. Dice que los de contraste expresan diferentes relaciones de contraste entre los enunciados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver los conectores. Sin embargo, no obstante, por un lado, en cambio, ahora bien, por el contrario, a pesar de, pero, en cierto modo, por otra parte. Veamos el ejemplo. A pesar de todas las adversidades que hicieron los médicos, o mejor dicho, advertencias que hicieron los médicos, las personas siguen saliendo y reuniéndose. Vamos a ver. A ver, como nos dice contraste, va en contraposición de la otra información. Primero una información y en contraposición vendría esta nueva información en contraste. Puedo decir entonces, a ver, mi mamá fue a una fiesta a pesar de que tenía prohibida la salida por la enfermedad, ¿no? Podríamos decir esto. Hoy no iré a jugar. No obstante, no obstante, sé que debo terminar mi tarea. Por un lado, obedeceré a mi mamá. En cambio, mi amigo nunca lo hace. Vamos a otra, a ver. Eh, Hoy día no veré la televisión, sin embargo, podré comer pastel. Entonces hay un contraste entre la primera información y la otra información. Como negar la primera información, pero la segunda sí se está produciendo. Como cuando digo, hoy día no veré televisión, no podré ver televisión. Sin embargo, algo bueno va a pasar, en contraste a la negativa de no poder ver televisión. Sin embargo, podré comer pasteles, ¿no?
Entonces, si te das cuenta, justamente hay un contraste. A pesar de todas las advertencias que hicieron los médicos, hay una información ahí. Hicieron muchas advertencias. En contraste, ¿qué pasó? Las personas siguen saliendo. ¿Listo? Entonces también, por otra parte, vamos a ver con este conector por otra parte. A ver, puedo decir, los médicos hicieron su mayor esfuerzo. Por otra parte, los políticos siguen robando a la población. ¿Te das cuenta en contraste una oración frente a la otra? Muy bien, entonces esta ha sido la primera clasificación de los conectores. Hemos visto entonces a los conectores de introducción. Primero, a los conectores de adición, que es de suma, a los conectores de explicación, que explican o aumentan, a los conectores de causa-efecto, ya tenemos 4 conectores, y a los conectores de contraste. 5 tipos de conectores en esta primera clasificación. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de los conectores, su teoría y también cómo lo usamos en nuestro día a día a través de ejemplos? Lo pondremos en práctica resolviendo nuestro libro de razonamiento verbal si es necesario según las páginas que te indique. Muy bien, de esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Espero que tengas un buen día y sigas estudiando y creciendo cognitivamente y emocionalmente. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente sesión.